Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión del podcast del futuro no me acuerdo. Yo soy Abraham Velasco y estoy muy contento. Espero que la charla que les preparamos el día de hoy sea de su agrado, las recomendaciones, etcétera. Espero que sean de su agrado. Y quiero recordarles que nos pueden escribir, retroalimentarnos por medio del email imacpodcast@gmail.com. Estaremos contestando sus inquietudes, sus críticas, sus sugerencias, y también pueden escribirme a mi correo vasudevabram@gmail.com. También les quiero anunciar y que estén pendientes ya porque nuestro podcast del futuro no me acuerdo se está publicando los lunes a las 10 de la mañana. El martes ya se publicó, el martes pasado ya se publicó el podcast Pasajero Atemporal que conduce mi compañero Oscar González Santiago o Soxemuluk, en el que estará charlando, entrevistando a gente de diferentes disciplinas artísticas, artistas emergentes, etcétera, que resultará muy interesante. Y también estén pendientes que los miércoles, también en la mañana, se estará publicando el podcast de mi compañero Luis Arturo Rosas Malacara, que lleva por título En el Acto, y él estará platicando con gente de teatro, actores, actrices, directores y gente de cine. Entonces, para que chequen también la página de YouTube IMACcast y se suscriban para que les lleguen los avisos cada vez que estemos publicando nuestros podcasts. Y estén pendientes porque estamos tratando de hacer un trabajo que le dé espacio y voz a muchos artistas que creemos que es valioso que compartan sus experiencias, sus historias de vida y que compartan con ustedes pues, su trayectoria en general. El día de hoy tenemos una charla muy interesante con un viejo amigo, ahorita les voy a platicar de quién, pero antes vámonos a la sección de recomendación que llamamos El que parte y comparte. Muy bien, en esta sección les quiero compartir de un disco que yo escuché, compré en los años 80. Raro que un disco como este fuera editado en México. Yo lo compré aquí en Aguascalientes, como comprábamos en aquellos años los discos, por la portada, si se nos hacía interesante, si se nos hacía atractiva. No había mucha información más que en algunas revistas escritas que hacían recomendaciones discográficas, pero uno compraba a veces los discos a ciegas y aprendías como a percibir si podía ser algo que pudiera resultar interesante para ti o algo novedoso. Nada menos y nada más que David Sylvian, su líder, que después hizo una carrera solista muy importante, y me refiero al grupo de Japan con su disco que yo todavía tengo en vinil, con su disco Teen Drum. Este es un disco interesantísimo, sobre todo para su época. Y aunque Japan estaba considerado dentro de una escena que le empezaron a llamar New Romantic, realmente Japan salía de los esquemas que se estaban manejando en ese entonces. El grupo está conformado por David Sylvian, que era el cantante, hacía teclados, guitarra y componía. Steve Jensen en las percusiones y la batería. Richard Barbieri, que después se hizo tecladista de Porcupine Tree, y Mick Karn, que es un bajista fuera de serie, que les recomiendo mucho que conozcan su trayectoria. Mick Karn ya falleció, pero dejó varios discos solistas y trabajó con gente muy importante. Él siempre usó bajo fretless y lo hacía de una manera muy, muy peculiar, muy particular. Hizo algunos discos con un proyecto que se llamaba Dali's Car, que era un proyecto que tenía con Peter Murphy. Es realmente muy particular su manera de tocar, su manera de componer, su manejo del mismo bajo fretless. No es algo usual la manera en la que él manejaba el bajo. Y en este disco de Japan, Teen Drum de 1982, pues se nota ya todo el rollo que traía en la cabeza cada uno de estos personajes. David Sylvian también hizo una carrera muy importante. Él ha hecho cosas incluso con Robert Fripp,
con gente de King Crimson, experimentos sonoros muy especiales. Ha hecho discos con Holger Shukai, un bajista de Can, que también ya falleció. Y yo siento que en este disco de Teen Drum de Japan se nota ya como una búsqueda muy, muy importante de hacer una música fuera de las fórmulas, ¿no? El manejo de los instrumentos, el manejo de la voz de David Sylvian. El disco tiene como una particularidad, un poco de oscuridad, sin llegar a ser completamente oscuro. Y en algunas personas en aquellos años lo consideraban parte de esta ola post-punk que se dio en llamar New Wave y luego New Romantic. Pero les repito que Japan, para mí la agrupación Japan salía por completo de cualquier etiqueta que estuviera de moda en esos tiempos. Entonces, les recomiendo que lo busquen. Seguro está en Spotify. Yo lo tengo en CD y lo tengo en vinil. Y creo que es un disco digno de explorar, porque no les va a sonar a nada. No hay una fórmula así como definida en lo que hacían ellos. Creo que es muy interesante y es la recomendación que tenemos para el día de hoy en esta sección de El que parte y comparte. Muy bien, pues después de esta recomendación les quiero compartir algo de la semblanza del invitado que tenemos el día de hoy, que es un gran amigo, es un artista muy completo, que en mi caso yo lo conocí por medio de la música, por medio del rock, pero en realidad él tiene muchos más talentos de los que uno se puede imaginar. Estoy hablando de Federico Bonasso, que es músico, es escritor, hace música para películas. Él formó El Juguete Rabioso a finales de los años 80 y tuvo pues, una carrera importante y figuró de una manera importante en la escena del rock nacional. Tuvo mucho contacto aquí en Aguascalientes, vino a tocar muchas veces con El Juguete Rabioso acá en Aguascalientes, mucha gente lo debe recordar. Y hace poco vino también a presentar su novela que le editó una editorial muy importante. Entonces, déjenme leerles algo de la semblanza de nuestro invitado antes de pasar a nuestra sección. Federico Bonasso nace en Buenos Aires en 1967. Ha compuesto la música de numerosos largometrajes, entre los que se destacan por el reconocimiento de su participación Iluminados por el Fuego, una producción del 2005 de Argentina y España que ganó un Goya. Los libros de la noche de Tristan Bauer de 1999. Y Pentagrama, ganó el Pentagrama de Oro, la mejor partitura del cine argentino en el año 2000. Ha trabajado con varios de los directores y productores más importantes del continente, como Gustavo Loza, Mónica Lozano, Guillermo del Toro, Tristan Bauer, Luis Mandoki, Berta Navarro, Mariano Carranco, Jorge Denti, Alejandro González Iñárritu, Walter Navas, Mario Muñoz, Martín Hernández, entre varios otros. Él tiene muchos años dedicándose a eso, a hacer música para la película. Es un modo de subsistencia de él en el que ha sido muy exitoso. Y bueno, pues sin más preámbulo, les presento nuestra sección de La Memoria Más Antigua con nuestro invitado Federico Bonasso, que lo recordamos por mucho más, lo recordamos por El Juguete Rabioso. Adelante con esta sección. Hola Federico, pues bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación en esta sección de la charla que se llama La Memoria es Más Antigua. Pues la memoria es algo muy importante y es muy importante mencionarlo para este podcast, porque una de las intenciones de este podcast y de generar esta serie de charlas con diferentes protagonistas, con diferentes músicos y artistas, es justamente crear una memoria histórica de muchas cosas que se han provocado y gente que las ha provocado, que de repente siento que últimamente la gente cree que las cosas se dan como por
por coincidencia o que surgen de repente, ¿no? Entonces, tú, Federico, eres una persona que en la vida cultural de Aguascalientes ha hecho varias apariciones desde los años 90 que nos conocemos por la cuestión del rock, etcétera. Y para mí es muy, muy importante, pues, que gente como tú deje sentado un testimonio de su vida, sus experiencias, su formación, cómo ha sido todo su desarrollo, lo fácil, lo difícil que ha sido. Entonces, creo que eso es muy útil, es muy bueno para que la gente lo conozca. Y pues yo te conocí en los años 90, cuando tú estabas en el Juguete Rabioso, yo estaba con lo del Que Real Último, tú terminaste siendo el productor de nuestro segundo disco, pero leyendo también tu semblanza y algo que también siempre lo hemos sabido y lo has mencionado, la parte tuya de tu historia personal como inmigrante ha sido algo que ha marcado muchísimo tu vida y tu quehacer artístico. Podemos empezar por ahí, hablar de cómo fue tu desarrollo en Argentina, cómo empezaste a interesarte por la literatura, por la música, si fue desde allá o a los cuántos años llegaste a México, etcétera. ¿Cómo es tu historia en ese sentido? Bueno, primero que nada, agradecerte mucho, Abraham, esta oportunidad de charlar contigo, que siempre cualquier excusa es muy padre para mí de reencontrarte, porque como tú señalaste, establecimos un lazo que yo considero aparte de profesional, amistoso, porque mmm, creo que nos unen preocupaciones similares, que tú expresabas en tu grupo, que yo expresaba con el juguete, y que después, aunque no nos hemos visto tanto como yo hubiera deseado a lo largo del tiempo, cada vez que nos encontramos se suscitan charlas que tienen que ver con esos intereses compartidos y que yo creo que son intereses profundos. Es decir, entre tú y yo nunca se da eso que los gringos llaman el small talk, que es hablar del clima, ¿no? O sea, No, oye, ¿cómo amaneció soleado? Sí, la calor. Bueno, no, entre tú y yo vamos siempre a fondo, no sé por qué razón pasa eso y yo celebro mucho ese tipo de amigos y amigas, por supuesto, con los cuales uno se siente con la suficiente confianza como para bajar, aterrizar o intentar aterrizar los que son los temas más importantes y se generan conversaciones muy sinceras y muy profundas. Así que bueno, de entrada agradecidísimo de esta oportunidad de repetir esta práctica que tú y yo hemos generado desde que nos conocimos. Y luego, un poquito contestando esta primera pregunta tuya, como introducción a este cuate que es el que les está hablando, muchos recordarán el juguete rabioso, pero otros no. Algunos empezarán, espero yo, a haber recibido alguna noticia de cuando yo estuve por Aguascalientes, presentando el Diario Negro de Buenos Aires, que es al fin el cumplimiento de mi muy postergada vocación literaria, hecha novelita, y que yo antes de la pandemia alcancé a ir a un par de lugares de la República Mexicana, incluso salí de México a presentarlo también, porque a mí me importaba muchísimo darle cabida a esa vocación que desde muy chavito me viene como empujando. Desde antes de hacer música yo escribo. No sé si lo hago bien o mal, pero desde antes. Pero contesto ahora sí un poquito lo que me decías del origen y del tema del exilio. Yo dejé Buenos Aires, mi ciudad natal, siendo muy, muy chavito, a los 10 años. Entonces, si bien tengo muchos recuerdos, por supuesto, porque a los 10 años una persona ya tiene la capacidad de conservar muchas memorias de lo que fue esa vida, incluso el final de la etapa de Buenos Aires antes de que saliéramos huyendo con mi familia, que fue una vida muy rara, porque fue un año y medio más o menos viviendo en la clandestinidad, es decir, mi padre era perseguido político de la dictadura militar, tenía precio su cabeza y nosotros nos escondimos en nuestro departamento, hicimos una suerte de búnker donde vivimos un encierro que en muchas cosas, aunque por razones diferentes, se parece a este encierro de la pandemia. Eh, ajá. yo estoy repitiendo, mira qué curiosa es la vida, Abraham, con mis hijos y mi mujer aquí en la Ciudad de México, un poco ese núcleo de cuatro que nos protegíamos con el cariño familiar de un asedio de un exterior agresivo. Hoy es un virus. Cuando yo tenía 10 años era la dictadura militar argentina. Eh, y si bien yo sí empecé a hacer mis primeros textos a los 8, 9, 10 años,
Me recuerdo a mí escribiendo en el patio, en el jardincito que teníamos en la planta baja de nuestro departamento de Buenos Aires y mostrándoselos a mis padres. En realidad, el artista que hizo El juguete rabioso y que ha publicado esporádicamente cuentos y poesía en algunas revistas y luego ahora esta novela del Diario Negro de Buenos Aires, se hizo en México. El personaje artístico público más o menos conocido que les está hablando se hizo completamente en México. Por supuesto que conservé siempre como un cordón umbilical con ese Buenos Aires, esa Argentina, que en los primeros días del exilio, en los primeros meses, en los primeros incluso años del exilio, la identidad se encuentra como desbalanceada. Dices, ¿de dónde soy? De aquí, de allá. Te empiezas a adaptar al lugar que te recibió, en mi caso México, pero por otro lado, todavía traes los modos, las costumbres, los códigos del lugar que dejaste. Y ese niñito que llegó a México a los 12 años, porque nosotros antes de aterrizar finalmente en México estuvimos viajando por algunos sitios de Europa, a los 12 años yo llegué a México, ese niñito pues escuchaba a Charly García, empezaba a escucharlo al rock argentino, a Fito Páez, a Spinetta, y de ese rock hacía una suerte de refugio identitario donde depositaba la nostalgia, la propia y la heredada de mis padres. Todavía yo escuchaba esas músicas y esas rolas pensando que iba a regresar, que yo era argentino y que algún momento iba a regresar a la Argentina y que eran parte de mi cariño por esa tierra que me habían arrebatado, porque nunca decidimos nosotros irnos, nos fuimos obligados a irnos. Entonces, resumen, esa nostalgia que yo me hacía escuchar ese tipo de músicas y que después claramente influyeron al Juguete Rabioso, mi banda chilanga, se empezaron a mezclar con toda la experiencia del adolescente que se fue haciendo adulto en México. Entonces, al ir creciendo en México, yo me fui convirtiendo en un híbrido que adoptaba de ambas culturas lo que más le gustaba. Por supuesto, cualquier persona que aterriza en una gastronomía como la mexicana se enamora de inmediato. México tiene un poder, una potencia cultural enorme y bueno, me enamoró, me conquistó como a todos los que llegan a esta tierra, tanto y de manera tan fuerte y decidida que cuando pudimos volver a Argentina, cuando regresó la democracia, nuestros padres nos sentaron a mi hermana y a mí, nos dijeron, chicos, ya se puede regresar, volvemos. Y mi hermana y yo dijimos, no, ya no queremos andar de saltimbanquis por varios países, ahora ya estamos incorporados a México, les pedimos por favor que ya no. Y nosotros fuimos uno de esos casos de familias que ya se quedaron a vivir en el lugar que les dio refugio en México. Hubo muchos otros que sí regresaron y tuvieron que vivir una segunda adaptación, que es tema muy interesante, pero para otra conversación. Más o menos ese es el resumen de cómo todavía, de cómo se hizo este híbrido que soy hoy en día, ¿no? De una identidad dividida, o mejor dicho, de identidad múltiple. Claro, o sea, es una identidad híbrida, como dices. O sea, yo recuerdo que mencionabas, soy Argemex o algo así, ¿no? A mí me gusta mucho el término Argenmex porque resume lo que uno es. Fíjate que yo siempre cuento, en los primeros años de la adaptación a México, yo casi me convertí en un argentino de closet, o sea, tuve que ocultar mucho mi argentinidad para poder adaptarme, sobre todo en el patio de la escuela. A los 12 años las cosas en el patio de la escuela se dirimen de manera hasta ruda a veces, ¿no? Entonces yo tuve que transformarme en un mexicano de una manera veloz para poder adaptarme. Pero el argentino que yo siempre llevaré dentro, porque es así, se fue guardando, 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 hasta que un día salió del closet. Y México es tan generoso, fíjate, es tan generoso este pueblo, esta cultura, esta gente, que me permitió sacar al argentino del closet y me permitió ser lo que soy hoy, es decir, un mexicano, mucho más que un argentino, sin duda, en términos de porcentaje, pero un mexicano que añora, que regresa a Buenos Aires, que sueña con Buenos Aires y que le ha hecho infinidad de canciones y ahora un libro, porque Buenos Aires en realidad es la infancia trastocada que me tocó vivir a mí, una infancia arrebatada, adulterada, interrumpida por la brutalidad del golpe militar argentino, la persecución de mis padres,
y el verse forzado a encontrar una vía de escape y un refugio. Ese refugio fue México. Entonces ahí quedó algo sin solucionar, una vieja herida abierta a la que yo regreso en sueños, en novelas y en canciones. Ok, yo creo que desde que te conozco, siempre he visto los rasgos argentinos, el acento, etcétera, etcétera. O sea, es algo que en muchos inmigrantes en este país yo noto. Por ejemplo, los cubanos no dejan de hablar como cubanos, los argentinos no dejan de hablar como argentinos, y creo que los mexicanos somos al revés. Si vamos a España, regresamos de España hablando como españoles. Si vamos a Argentina, regresamos hablando como argentinos. Como que la identidad siempre de los inmigrantes aquí en México se mantiene como intacta y luego ya se mezcla, como tú bien dices. Y luego el Juguete Rabioso, pues era un grupo de inmigrantes. O sea, estaba Santi, que es chileno, también inmigrante, Coco, que es español, y estaba Jaime Lichi, estaba Joan Romagosa también, que es español, y el cantante original era mexicano, ¿no? Era nicaragüense. Nicaragüense, fíjate nomás. Entonces, pues era un grupo de inmigrantes, como que había pues algo que los unía y que era sus realidades como similares en este asunto de haber que dejado su país de origen y tener que refugiarse en México. ¿Cómo se encontraron? ¿Cómo fue que, o sea, en qué edad se conocieron? O cómo, incluso en tu caso, ¿cómo fue que empezaste tú a tener interés por la música, por hacer música, por tocar? Porque como tú dices, pues lo de la literatura, lo de escribir ya venía desde antes, incluso a lo mejor por herencia de tu padre, pero lo de la música, ¿de dónde viene? Sí, mira, lo de la música viene de que yo desde muy chavito, eso también sucedía en nuestra casa en Buenos Aires, escuchaba a los Beatles. Y yo tenía una mamá, mi madre pobre, tuvo la desgracia de fallecer muy, muy joven, a los 49 años en México. Era un ser que me marcó por muchas razones, que no hay tiempo de contar aquí, pero un ser muy especial, era muy artista y era pianista. Y mi mamá, desde muy chavitos, nos mostró el mundo de la música, a mi hermana y a mí, porque bueno, ella pianista, en la casa había un piano, ella tocaba, y la música la llevamos también en la sangre desde casi en el DNA. Pero yo recuerdo que con mi hermana escuchábamos como locos a los Beatles y representábamos las rolas de los Beatles y también de muy chavitos nos animamos, mi hermana y yo, a hacer unas primeras rolas que Órale. nunca quedaron registradas. El gran momento parteaguas en mi vida con relación al rock y a la música se dio en la escuela donde yo conocería a Santiago, el bajista y compositor del Juguete Rabioso, y a Coco, el baterista del Juguete Rabioso, que era el Instituto Luis Vives de la Ciudad de México. Ahí pasaron dos cosas interesantes. Primero, el Vives era una escuela fundada por los refugiados españoles, por el exilio republicano español, una de las dos escuelas que la Ciudad de México fundaron los republicanos. La otra era el Madrid y una era el Vives. Entonces yo creo que no es casual que allá nos hayamos encontrado varios otros refugiados. En el patio del Vives convivían refugiados sudamericanos, uruguayos, argentinos. También, bueno, México fue refugio de guatemaltecos, de colombianos, de salvadoreños, pero el exilio sudamericano, chilenos, llevó a sus hijos a estas escuelas de refugiados. Y no es casualidad que allí nos hayamos coincidido Santiago Bem y yo en una primera instancia, fundadores del Juguete. El Coco en ese momento, aunque estaba en el Vives, pertenecía a una banda rival. Y pasó otra cosa, hubo un concierto en el Vives de varios grupos, uno de los cuales era In Memoriam, que es una de las primerísimas bandas de Saúl Hernández, de Caifanes. Saúl iba a Luis Vives también. Y cuando nosotros atestiguamos, teniendo 13, 14 años, lo que era el poder del rock y todo el ritual del rock y toda la parafernaria de un concierto rockero, Claro. los amplificadores y sus lucecitas, la batería, y experimentamos en primera fila lo que era el impacto de un concierto de rock.
wow, a mí eso me voló la cabeza, se unió con aquellos Beatles que me gustaban desde chavito, se unió con que me había hecho amigo de otro refugiado como yo, y dijimos, aquí hay un tema, el exilio, aquí hay una pasión, el rock, y aquí hay un background común, los Beatles, pues vamos a hacer una banda. Y eso se convirtió en un proto juguete rabioso que después Santiago y yo entramos a la Facultad de Ciencias de la UNAM a estudiar biología, nada que ver con la música. Ahí atrás puedes ver una ballena y varias fotos de ballenas. Yo soy un loco del mar y de las criaturas del océano y me metí. Ok. Y en la Facultad de Ciencias conocimos a un nicaragüense, y esto sí fue casualidad, que cantaba muy bien y que se unió al juguete rabioso, y ahí nace la primera versión del Juguete Rabioso, que es una banda realmente multinacional. Un nicaragüense cantaba, un argenmex estaba en la bataca, que era yo, Batería. un chilenmex tocaba el bajo. Nuestro maestro de física del Vives era el guitarrista, Fernando Rapilleta, que era veracruzano, que también es una suerte de exiliado. Y Jaime Lichi, yo siempre cuento con humor que éramos todos exiliados, porque Jaime Lichi es gay, y en aquel momento ser gay no se podía abrir tan fácilmente como hoy en día. Y entonces era otra suerte de exiliado, ¿no? Venía Ah, de un grupo discriminado, no entendido. Entonces era una amalgama rarísima de personajes, ese primer Juguete Rabioso. que yo recuerdo haberlos visto. Ay, oigo un regreso raro ahí del sonido, como que, perdón. Ya. Recuerdo haberlos visto en Eco, esa primer formación del Juguete Rabioso, que me sonó a mí súper interesante, como medio progresiva, medio, o sea, no me sonó tan, ¿sí me estás escuchando? Sí, perfecto, perfecto. Ok. Me sonó muy interesante. Yo era fan de ese programa porque pues, era donde tenía chance de ver qué estaba pasando en el país, qué estaba pasando sobre todo en el DF, ¿no? Yo ya teníamos el Real último activo y, y quería yo, pues, ingresar, ¿no? A ese movimiento que se estaba gestando en México. ¿Qué pasó con ese primer juguete rabioso? Que yo siento que sí, el cambio fue como, no radical, pero sí se fueron como hacia otro lado por completo. O sea, digo, no he tenido oportunidad de escuchar grabaciones de aquel juguete rabioso, pero la impresión que me causó, que guardo en la memoria, fue un grupo muy original, con una vertiente y medio progresiva, medio de rock progresivo. Luego el juguete rabioso fue otra cosa, fue pues, un rock pop energético, como tú dices, con una influencia de Charly García, de los grandes exponentes del rock argentino, ¿no? Sí, lo has escrito tú también, que me queda poco que agregar. Ese primer Juguete Rabioso efectivamente tenía una vena de rock progresivo. Las estructuras de las rolas no eran tan claramente, no obedecían el mandato pop de los ochentas tan claro. Incluso tú que eres bajista y te acuerdas un poco de... si tocabas tú el bajo también, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, ¿Te acuerdas que en los 80 estaba el mandato de que el bombo iba pegado a los golpes del bajo? En fin, había toda una moda del rock pop de aquella época. En fin, el juguete se saltaba esas modas. Y como tú dices, ese primer Juguete Rabioso tenía una propuesta bien original. Yo lo escucho hoy y digo, esto no sonaba a nada parecido. A nada, a nada. Eh, y tenía que ver con que los que tocábamos ahí en ese momento, yo era un loco, y aquí anticipo uno de los temas que creo que vamos a hablar, que es cuál es mi disco favorito. Yo era un loco de The Who y tocaba la bataca, o quería tocarla como Kid Moon. Nada que ver con las reglas del pop o de la batería de tiempo. Claro, claro. Y luego Fernando Rapita era un loco de los Beatles que traía los arpegios tipo Harrison, y Jaime Lichi venía del rock progresivo clavado, le encantaba Yes, Pink Floyd. Entonces, desde los teclados proponía atmósferas y pasajes que no tenían nada que ver con... Entonces nos hicimos juntos en un cuarto de ensayo que daba la casualidad, era mi cuarto donde yo vivía, eh, y se armó una cosa rarísima. Después, cuando el juguete se adaptó un poco, yo pasé a cantar,
se hizo una cosa más directa, más popera en Caras Modernas y notoriamente más rockera en Alma Total, nuestro segundo disco. Ahora, ¿hay alguna grabación de aquel primer Juguete Rabioso? Sí, la hay y bastante buena para lo que se podía grabar en el año 88. Nosotros hicimos un demo para grabar un disco que nunca salió. Y esa grabación existe y hemos pensado mucho qué hacer con ella, porque hay mucha gente que recuerda ese juguete y que le encanta y se sabe alguna de las canciones, porque ahí había una canción, por ejemplo, que se llamaba De Nuevo Septiembre, que se hizo un poquitito célebre, trataba del temblor del 85, porque con ella, por lo que decíamos en la letra, una vez fuimos reprimidos y echados a patadas de la discoteca Rockstock, porque había un diputado ahí del PRI que no le gustó nada la letra y nos sacaron violentamente de Rockstock por la puerta de atrás a la mitad de nuestro concierto, y el juguete hizo toda una campaña de denuncia de eso y se armó un lío brutal, y el Juguete Rabioso pagó un precio por ese lío, porque se peleó contra el mainstream, en fin. Nosotros siempre nos estuvimos peleando, porque el juguete además tenía toda una connotación social en sus letras. Pero sí, resumiendo, ese primer Juguete Rabioso es algo que habría que de alguna manera rescatar, y por suerte esa grabación que existe tiene la calidad suficiente como para que intentar un remaster y sacarlo, mostrarlo. Yo, 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 yo creo que sí deberían hacerlo. Te digo que yo con haberlos escuchado una sola vez me causó una impresión así de novedad, pues, o sea, esto no suena a nada, qué chido. De hecho, en ese tiempo yo sentía que el rock mexicano, casi todas las propuestas que estaban surgiendo eran como muy particulares, como que no eran parte de nada, pero eran parte de un todo, eran demasiado originales. Incluso en Aguascalientes siento yo que también en los noventas, ya a principios de los noventas, salían grupos con un nivel de originalidad como asombrosa, porque aunque no había una calidad de ejecución, digamos, decente o estándar, la propuesta musical era muy novedosa. Y ese tipo de cosas yo creo que es importante rescatarlos porque el asunto de la creatividad es muy importante, ¿no, Federico? No sé si estés de acuerdo. Sí, totalmente. Bueno, yo no es porque tú me estés entrevistando y seamos amigos, lo que voy a decir, tú sabes que yo lo pienso y lo siento. El que Real Último a mí me voló la cabeza. Cuando yo vi esa banda en Rocotitlán por primera vez, dije, ¿qué onda con estos chavos? Y además, otra cosa que tenían ustedes y que se daba en el interior de la República, a veces más que en la capital, y habría que preguntarse por qué, es que esa creatividad de la que hablas estaba acompañada por un nivel de ejecución muy importante. Yo recuerdo que a mí me asombró la calidad de músicos que eran ustedes, y después otras bandas que fui conociendo del interior de la República, donde había un pundonor del músico. Podemos aventurar varias hipótesis de por qué era así, pero el músico del interior, quizás porque se veía más obligado a competir con la capital, que siempre monopolizaba los espacios donde se promovía ese rock naciente mexicano, sobre todo esa generación de la que tú hablas. El músico del interior tenía un punto honor que decías, wow, ¿cómo tocan estos chavos? ¿No? Y el que ríe eran todos unos musicazos, a mí me asombraba. Destacando, lo digo con sumo amor y respeto por todos los demás, destacando Julio Díaz, porque bueno, Julio, pues yo no sé, no he visto muchos bateristas como él en mi vida y en cualquier latitud. Julio podía competir con grandes bateristas de, Claro. de donde quieras del mundo, ¿no? Y todos ustedes, el mismo Hugo, o sea, los hermanos Díaz, son musicazos todos. Tú eras un musicazo, las letras también, había una enorme originalidad, es decir, cuando el Juguete Rabioso fue conociendo y rozándose con las bandas del interior, fuimos descubriendo que había una vitalidad y una creatividad en el interior de la República Mexicana asombrosa, tal como después quedó demostrado, ¿no? Cuando tomaron la batuta muchas bandas que en los 90 y en el 2000, desde el interior de la República, le marcaron el paso a la vanguardia del rock nacional, ¿no? Sí, yo creo que fue un momento muy importante de verdadera como revelación o como que se dio a nivel nacional como una esperanza en los músicos de rock, en los que queríamos hacer rock, de que sí podías hacer algo y que había oportunidad quizá incluso de llegar más allá de lo que te podías imaginar estando en una ciudad.
El juguete rabioso, pues, después de esta etapa primera, empiezan, dime si me equivoco, empiezan como a tener ya contacto con un movimiento de rock que se estaba gestando ahí mismo en la Ciudad de México. Como tú dices, ya empezaron a sonar Caifanes, empezaron a abrir punta de lanza muchos grupos a ser firmados por disqueras. Rocotitlán fue una parte importantísima, yo creo, en nuestras vidas, en el sentido de que era un foro en el que estaba abierto, o sea, no había mayor problema para acceder y empezar a formar parte de ese movimiento. El juguete rabioso fue muy importante también en todas estas tocadas de Rocotitlán y la escena era bollante, pues, se transforma el juguete rabioso, ¿en qué momento? ¿Por qué se decide esto? Y quién toma la batuta? Yo supongo y recuerdo que tú y Santiago eran los que componían y más o menos llevaban la dirección hacia dónde, hacia qué música, hacia qué lenguaje quería llegar el grupo y pues empiezan a tener logros importantes, ¿no? Sí, Santiago y yo fuimos los fundadores y compositores de siempre del juguete, sin que esto demerite la participación de todos los que nutrieron a la banda. En la primera etapa, Fernando Urdapilleta, que fue el único guitarrista fijo que tuvo el juguete, porque el cargo de guitarrista siempre fue invitado cuando Fernando abandonó la agrupación. Y Fernando aportó unas 2, 3 canciones a esa primera etapa hermosísimas. Es una pena que no se conozcan un poco más porque eran bellísimas. Fernando además venía del folk, venía del grupo Tlali, que era un grupo de son jarocho, o sea, un grupo maravilloso. Eh, entonces, bueno, se daba esa mezcla. Después Santiago y yo decidimos dar un giro, no pretendimos, fíjate qué curioso, dar un giro estilístico al grupo. Lo que ocurrió fue que yo dejé la batería y salí a cantar porque tantas eran mis letras y mis rolas que yo las quería cantar. Y tenía una pulsión enorme, estaba harto de estar protegido por platillos y tambores ahí atrás en el fondo del escenario. Tipo, ahí brotó el argentino que siempre llevo adentro y dije, yo quiero estar al frente y cantar. No, lo digo en broma, de verdad que tenía una vocación de ser el frontman del juguete. Y creo que si bien yo no estoy muy dotado como cantante, es una lástima, eso tendrá la culpa el creador o las leyes del universo, pero sí tenía yo eh, representaba bien el espíritu del grupo al frente del escenario. Y Sí, eso, claro. y eso cambió de un giro a la propia música que hacíamos. Eh, También al salir Fernando y a empezar a jugar con guitarristas invitados, el juguete agarró un aire, bueno, pues cuando entró Joan Romagosa, que tú lo mencionabas, que es el guitarrista de Caras Modernas, el que grabó nuestro primer disco. Joan era muy pop rock, ¿no? Ese pop rock español de Radio Futura. Él venía de esa matriz cultural y sin duda le dio al juguete un poco de ese aire. En fin, Sí. no fue algo calculado, pero sucedió. Eh, Solo una canción saltó del viejo juguete al que fue el juguete profesional que todo el mundo conoció, que fue Canción de Ciudad, y que con el tiempo se ha convertido en un himno, como todas las canciones de Santiago Bem, o muchas de ellas. Santiago tiene la capacidad de hacer rolas que se quedan en la memoria de la gente. Entonces, hoy Canción de Ciudad es una rola que mucha gente canta, que mucha gente quiere y recuerda, y es una superviviente de aquel primer juguete rabioso. Tuviste guitarrista John Romagosa que recuerdo que era muy bueno. Lo que nunca me expliqué yo es por qué no, o sea, luego Pablo Novoa, por qué nunca formaron parte ven, Ay, no. ven, rápido, Ay, ven rápido, ¿qué? saluda. No. Ah, ya no quiso, ya va a ser. Este, perdón, ¿por qué nunca hubo un guitarrista que estuviera, digamos, comprometido con el juguete? Yo incluso hago un comentario aquí, un paréntesis, que lo he hecho en varias ocasiones. En esa época y atrás de esa época, los músicos se comprometían con un proyecto y te casabas con ese proyecto y eras parte como parte de tu vida.
Ahora el fenómeno en la música es como siento una cierta falta de compromiso, etcétera, porque los músicos tienen que andar tocando con varios proyectos para poder sobrevivir, etcétera. No se diga ahorita en la pandemia, pues es un caos. Pero había un compromiso importante de vida, o sea, no era cualquier cosa, era estar casado con esa propuesta y era una cuestión del alma, pues. Eh, Siempre Coco, Santiago y tú estaban como el juguete. Jaime, luego como que se empezó a separar y nunca hubo un guitarrista de planta, pero nunca me expliqué por qué, cuál fue la razón de eso. Sí, es extraño. Yo tampoco tengo una explicación rotunda. Estuvimos en búsqueda de esa persona. De alguna manera teníamos un no declarado, no dicho, código interno de posicionamiento estético político, por decirlo en broma un poco. Es decir, Santiago y yo siempre tuvimos claro qué queríamos, y el que entrara al Juguete Rabioso no solo era una persona que tenía que tocar bien un instrumento, tenía que formar parte de una suerte de cofradía espiritual. Una ideología. Sí, tampoco es que hubiera un filtro estalinista, ¿no? Porque puede sonar a eso, no, para nada. Pero nunca sentimos que tantos de los guitarristas que tocaron con nosotros, uno de ellos, Sergio Corres, mexicano, el brother, estupendo guitarrista, que tocó, él fue el que estuvo en todo el ciclo de presentación de Caras Modernas del primer disco. A Joel lo invitamos un poco a ser parte del juguete, pero él tenía su proyecto personal. De alguna manera nunca se dio. Pablo Novoa es un excelente productor y guitarrista, pero tampoco, aunque tocó con el juguete durante mucho tiempo, tampoco logró ingresar, ser parte de, porque, no sé, quizás por homenaje a nuestro queridísimo Fernando Urrapilleta, este guitarrista fundador del que te hablo, sentimos que nunca nadie había podido conquistar nuestro corazón como Fernando, y Claro, sí. le reservábamos a él el espacio. Tú ve a saber por qué, pero así fue. Pero fíjate, el comentario que te hacía es justamente eso, o sea, había un compromiso a ese nivel de que no nada más era que viniera a cubrir la vacante de guitarrista, tenía que ser casi un hermano, Sí, tenía que ¿cierto? ser ¿Verdad? sí, lo cual es medio delirante, ¿no? Hoy uno lo ve como adulto que es. Yo apenas estoy ingresando en la adultez, me reniego todavía de una adultez absoluta. El momento en que deje de ser un poco niño y un mucho adolescente, me voy a traicionar a mí mismo, pero la verdad es que he cambiado. Veo ciertos dogmatismos que teníamos a esa edad, pero este no creo que fuera un dogmatismo, era una cuestión de feeling, ¿no? De decir, Yo, sí, yo creo que sí, eh, era un ingrediente, según yo, necesario para que el resultado fuera verdaderamente satisfactorio. sí, Primero al interno del grupo y luego hacia la gente, porque eh, si no había esa química, como la que hay en una química de una relación hombre-mujer, o sea, una relación sentimental así, pues a veces incluso podría no tocar tan bien el músico, pero si había esa química no importaba tanto. es correcto. Nunca tuvimos una química definitiva con ninguno de los extraordinarios guitarristas que le hicieron favor al Juguete Rabioso. Nosotros queríamos mucho a uno de ellos, a Martín García Reynoso, que es un chavo que, igual que yo, Argenmex, y pertenece a ese grupo que yo te dije de los que sí regresaron y sí se tuvieron que readaptar. Y allá lo llamaban el mexicano a él, ¿no? Tiene una canción preciosa que se llama El Mexicano. Yo lo invité hace unos años, que se hizo un gran concierto en el Zócalo de agradecimiento a México como ciudad refugio de los exilios sudamericanos, y vinieron muchos amigos de esos que sí volvieron, y uno de ellos fue Martín. A Martín lo llevó el Juguete Rabioso a tocar a Cuba, fíjate. El Juguete Rabioso, muy poca gente sabe que en el 2006 fue a tocar a Cuba en un concierto muy especial en el marco de la Feria del Libro de La Habana, donde cumplimos con un viejísimo sueño que era hacer parte de La memoria en donde ardía, esa novela de mi padre que dio título a una de nuestras rolas, y leer Sí. parte de los textos de mi viejo, leídos por él, con el juguete tocando, interpretando la novela, y fue algo especialísimo.
Y nosotros siempre quisimos que Martín fuera el guitarrista, porque con él sí había ese feeling. Pero bueno, Martín vivía muy lejos, en Buenos Aires, además Martín, un tipo que estaba tocando con Spinetta, que después tocó con Julieta Venegas, con Vicentico, o sea, un grosso, como dicen allá, y nunca se logró, ¿no? A veces cuando pensamos en ese tercer disco del Juguete Rabioso, si lo haremos o no, pensamos que un guitarrista natural para ese experimento sería Martín. Es, es un gran guitarrista y un guitarrista con el que existe, sí, esa química de la que tú hablabas. El Juguete Rabioso editó Caras Modernas y Alma Total, que mi favorito es Alma Total, tú lo sabes. Creo que Bien. ese disco es realmente muy bueno, es para mí impresionante y es un disco que sigo escuchando, que a veces que lo sigo trayendo en mi celular y lo sigo escuchando. Caras Modernas bueno, los dos fueron sacados por Warner, según recuerdo. Caras Modernas fue más reconocido. Caras Modernas fue la etapa en la que yo los conocí, bueno, previo a que sacaran el disco yo conocí a Juguete Rabioso, que cuando los vi en vivo creo que fue abriéndoles un concierto en Rocotitlán, no recuerdo si fue así. Rocky. A mí me encantó la vibra del juguete, las canciones y todo. Y el disco de Caras Modernas cuando salió me gustó mucho, pero prefería yo a la banda en vivo, francamente. Sin embargo, cuando sale Alma Total, wow, o sea, es un disco que en estudio está logradísimo, o sea, se me hace que yo no le quitaría ni le pondría absolutamente nada. Eh, yo recuerdo, si no me equivoco y tú me corriges, que el juguete estaba buscando, pues, darle, o sea, pegar duro, pues, posicionarse como una banda de grandes ligas en la escena nacional, ¿no? Al nivel de los que sabemos, ¿no? De los consagrados que hasta la fecha siguen estando en la memoria y en el gusto de la gente. Sin embargo, creo que siempre faltó algo que no era lo musical, en mi opinión, pero ¿qué crees tú que faltó para eso? No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Sí, estoy de acuerdo contigo en casi todo lo que has dicho. De entrada, celebro que pertenezcas a ese grupo exclusivo de amigos a los que les gusta más Alma Total que Caras Modernas. Sin duda para nosotros Alma Total es un trabajo muchísimo más maduro, desde la composición, pasando por los arreglos. Yo sí le movería por obsesivo algunas cosas que creo que hubieran podido quedar mejor de otra manera, pero Alma Total sin duda representa mucho más a lo que era el grupo en vivo, como tú has dicho, que Caras Modernas. Caras Modernas, sin embargo, tuvo la suerte de que lo promovió un tipo genial que era Gabriel Blanco, que en ese momento trabajaba para Discos Rocotitlán. Sí, lo recuerdo. Alma Total, claro, ¿te acuerdas de Gabriel? Sí, Alma, claro. Alma Total lo saca Rocotitlán con distribución WEA, y, perdón, Caras Modernas. Y Alma Sí. Total ya es Warner. Y curiosamente, el que sale con la transnacional directo tiene muy poca repercusión. En cambio, el que salió más como independiente tuvo muchísima repercusión y mucho se debe al trabajo que hizo Gabriel. Entonces, mucha gente conoce, es una cuestión de que lo conocen más a Caras Modernas que Alma Total. Y al juguete, a nosotros, nos sucedió que, como tú dices, pensábamos que Alma Total era ese escalón que le iba a permitir al juguete, pues sí, ser una de las bandas pues, fuertes, reconocidas. Yo en ese momento no, digo, había muchas cosas que venían y que después se consagraron y que iban en esa línea, pero en ese momento, a mitad de los 90, el que hacía un rock más melódico bitleriano con guitarras fuertes a la vez, éramos pocas bandas y el juguete era una de ellas. Yo no sé qué pasó. Lo que sí te puedo decir es que con el tiempo he reflexionado de que el juguete se sintió tan desilusionado con que Alma Total no tuviera mucha repercusión que tiramos la toalla. Y yo creo que la tiramos antes de tiempo. Si hubiéramos tenido un buen padrino en ese momento que a esos chavitos desilusionados se le hubiera acercado y les hubiera dicho paciencia, es la crisis del segundo disco, le pasa a muchas bandas. Está muy documentado a lo largo de la historia del rock que muchas bandas truenan en el segundo disco. Hay que tener perseverancia, resistan, vayan por el tercero. No, pero nunca vamos a poder superar Alma Total. Sí, lo van a poder superar. Fuerza, aguante. Yo creo que si el juguete hubiera logrado sostenerse ahí, hubiera podido consolidar
su discurso artístico un poquito más, al menos, de lo que ocurrió. Es una enorme satisfacción, Abraham, que con el paso de los años, cuando pensábamos que estábamos muertos, empezamos a ver cómo nos salvaba y nos rescataba la gente en YouTube, subiendo nuestras canciones. Y el reencuentro del Vive Latino en el 2016 fue una prueba de que no estábamos muertos. Imagínate para nosotros la satisfacción, la alegría, el alivio que significó eso. Pero sí, yo creo que mucho se origina de todo este desastre del juguete, que finalmente fue un desastre, que es el día de hoy que Santiago, Coco y yo nos reunimos y decimos, carajo, ¿qué sacamos el tercero? No lo sacamos, somos todavía el juguete, no lo somos. Todas esas dudas que nos atormentan se originan en que Alma Total es un disco muy poco conocido y muy poco reconocido. Oye, Federico, ¿y qué pasaría si en lugar de estar pensando en un tercer disco, reeditan aquel disco de los primeros años del Juguete Rabioso, retoman algunas canciones y retoman Alma Total para simplemente tocar, sin mayor pretensión, sin mayor ¿cómo te explico? Consideración, porque siento también que el hecho de estar considerando tantas cosas y como planificar tanto, a veces es lo que es el obstáculo en sí. Siento que podría ser, pues vamos a hacerlo simplemente por hacerlo y punto. O sea, no pasa nada. Vamos a exponer la música por el gusto de exponerla al que lo quiera recibir y adelante. O sea, no pasa nada. ¿Han pensado, han considerado esa opción? Sí, la hemos considerado. Yo creo que cada uno de nosotros, el Coco, Santiago y yo, en sus carreras solistas, en nuestros trabajos solistas, yo tengo mi proyecto de la subversión, el Coco está en Claro. varias bandas, tiene una que se llama Resiste, que son más rolas de él, y Santiago va por su tercer disco solista. Santiago, para los que nos están escuchando y no lo conozcan, les animo a que se acerquen a su trabajo, que no es un rock decidido, pero son canciones de una belleza letrística y melódica impresionante. Santiago sigue siendo un misterio porque yo no me explico cómo no ocupa un lugar más importante. Y no estoy hablando de la tontería de la fama o de convertirse en celebrity, sino en que su voz no sea más conocida por el bien de los escuchas, porque hay mucha gente que se está perdiendo una obra muy valiosa de un compositor, yo te diría de rango continental latinoamericano, que pertenecería a lo que hoy se llama el cancionero de la música latinoamericana, que es injustamente menos conocido de lo que merecería. Y creo que eso que tú dices de hacer sin presiones y sin prejuicios lo que queremos, se da en nuestros trabajos solistas. El problema cuando eso se concentra bajo el apellido del Juguete Rabioso es que el juguete dejó como, no sé si qué grande o qué tan pequeña o qué tan mediana sea su huella, pero dejó una huella, nos lo hace saber la gente que nos sigue y nos apoya. Es una huella que está ligada a una identidad que hemos venido desmembrando a lo largo de esta conversación, y esa identidad exige, a mi modo de ver, no que le rompamos la espontaneidad o no que la convertamos en un tótem solemne, pero sí exige ciertos códigos, que las rolas vayan por un lado, ¿no? No, simplemente ser el Juguete Rabioso. Claro, pero no es tan fácil. Pues, No es tan fácil. No es tan fácil. Yo cuando escucho, volviendo a este gran grupo que he adorado toda mi vida, The Who, y escucho el último disco, que tiene canciones bien bonitas, pero ya son solo Roger y Pete, ¿no? Y digo, ¿esto es The Who? ¿O son dos güeyes que pertenecieron a The Who, usan ese apellido y nos vuelven a vender a los nostálgicos? ¿Me entiendes? Y hay como una claro. pequeña falsedad No, allí. bueno, es que sabemos que ya no es. No Porque ya es. pues es como si se juntaran ahorita Ringo Starr y Paul McCartney y dijeran que son los Beatles. Claro, O claro. sea, no puede ser. Sin embargo, en el juguete hay los tres elementos que estuvieron comprometidos, hermanados en el proyecto, ahí están. Es verdad. Este, y el hecho de
simplemente dejar fluir las cosas. A lo mejor, bueno, a lo mejor estoy yo ahorita hablando de más, pero a lo mejor eso fue lo que les faltó. Sí, sí, es verdad. Es la tesis Y de eso, pues sí, o sea, Coco está completamente de acuerdo contigo. Pero además, luego sucede cuando vamos a grabar el tercero que uno está en su trabajo solista y dice, no, ahora aguánteme. Yo escucho las sí, rolas del nuevo disco de Santiago que no han salido y digo, wow, esta canción, ¿cómo le quedaría al Juguete Rabioso? Sería una maravilla. Y del sí, mismo, perdón, dime, el- dime. el- sí, sí entiendo. El asunto es que ya tienen un camino recorrido individual en lo artístico y como personas, en la madurez. Obviamente ya no sería igual, sería una transformación, pero natural. Digo, yo, por ejemplo, recuerdo que tu proyecto de la subversión lo tenías pensado desde que te conocí Sí, y lo sacaste hasta hace 3 4 años. El disco salió en el que 2017, algo así. 17, ajá. Que por cierto lo estuve reescuchando y qué buen sonido, qué buenas rolas. Por ejemplo, también es un proyecto que es muy poco conocido y valdría la pena que se conociera. Pero a final de cuentas, creo que ese tipo de trabajos uno los hace por una necesidad. O sea, necesita sacarlo y bueno, el que lo quiera recibir, qué bueno, y las oportunidades que se presenten, qué bueno, y hasta ahí, ¿no? Uno no puede hacer más de eso. Hay cosas que por más que uno se esfuerce, no van a suceder en el momento que quisiéramos, pero quizá van a suceder eh, 20 años después y a lo mejor no nos va a tocar disfrutar ese resultado, como lo que me dices de Santiago, que a lo mejor, pues, oh, qué chido sería que más gente conociera su trabajo, etcétera. Por alguna razón ahorita no se dan esas condiciones, pero sin embargo, lo importante es no detenerse, no detener esa necesidad de transmitir, de componer, de parir estas cosas, ¿no? Tú tienes una cantidad de facetas que estaba leyendo en tu semblanza. Has hecho música para cine, lo de la novela que publicaste hace que año y medio, 2 años. Sí, salió a final Este, del 19. entonces, o sea, finalmente ese tipo de cosas no las estás haciendo por obtener la fama y el éxito y el dinero, sino porque es una necesidad expresar, compartir, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente yo diría, pues que dejen fluir al juguete si es que el juguete tiene esa necesidad. Sí, es una vieja conversación. Además, me parece muy curioso cómo últimamente en las entrevistas que uno está haciendo, que yo estoy haciendo incluso por mi libro, el juguete sale como tema y vuelve a salir y muchos amigos y entrevistadores como tú nos dicen exactamente lo mismo. Es una deuda vital el tercer disco del juguete, aquel que debió salir. Si tú escuchas el primer disco solista de Coco, el primero mío, de la subversión que mencionabas, y el primero de Santiago, ahí están las rolas que iban a ser el tercero del juguete. En fin, Claro. yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, que uno primero expresa, tiene una pulsión casi de exorcizar asuntos, y por eso escribe o hace rolas. Pero luego, y es legítimo, viene una cosa que es muy diferente, que tiene que ver con el reconocimiento público. A uno le gustaría obtener cierto reconocimiento público porque eso hace bien al amor propio, porque eso te impulsa a seguir construyendo, porque eso evita que a veces te encierres en cierto rencor de decir no soy comprendido, como me pasó un poco a mí. O sea, yo confieso y en esta conversación ha quedado de manifiesto que cuando el juguete se fundió, cuando Alma Total no resultó lo que yo quería, yo me despedí, hice una cosa, una locura, me despedí 17 años de los escenarios, siendo un bicho, Wow. si yo soy un bicho de escenario, tú me conoces. Y cuando presenté en el lunario de la Ciudad de México a la subversión, volví a ser yo. Dije, soy feliz otra vez. Ahora, ¿qué me permitió ese largo exilio de los escenarios? Pues ahí están arriba los cartelitos de las pelis que he hecho, vincularme con un mundo fascinante que es el de la música para cine, ¿no? Claro. Eh, yo soy un ser que no puede evitar estar produciendo cosas, rolas,
analizándose y expulsando ese análisis a través de poemas, novelas, músicas. Tengo la fortuna de poder vivir de la música para imagen y eso me permite seguir jugando a las otras cosas que me interesan, pero sí creo que el factor del reconocimiento, al que a veces los artistas se ponen como en un plan muy purista de, no, pero eso es un factor importante, porque es un estímulo innegable cuando a ti te Sin dan duda, un lugar y formas parte de un coro generacional, ¿no? Dices, claro, carajo, sin duda, yo solamente creo que con los años he aprendido que eso va a llegar cuando menos te lo esperas y de donde menos te lo esperas. No, yo en mi opinión, mm, hace años, muchos años que dejé de hacer cosas esperando ese reconocimiento, que como tú dices, claro que reconozco que te motivaría y que te haría estar más contento y más motivado, pero simplemente pues la realidad del mundo es una y no sabemos muchas cosas, no sabemos de dónde vienen los hilos. Por ejemplo, lo que tú dices de que finalmente la música que has hecho para cine, para imagen, es lo que te ha dado para vivir de una manera decorosa. Y cuando andábamos en el rock no sabíamos ni qué onda mañana, no sabíamos si iba a haber lana para la renta o no iba a haber lana para la renta. No digo, nunca hay seguridad de nada, ¿no? Sin embargo, la misma música, el mismo quehacer constante te va llevando a logros que tú no esperabas. O no sé si tú tenías planeado en algún momento dedicarte a eso y que eso fuera lo que te resolviera económicamente tu existencia. Y sin embargo, se ha dado de una manera muy importante, según lo que leo en tu semblanza. Has tenido premios, has tenido contacto con obras y con directores muy importantes, ¿no? Pero como tú dices, el gusanito del escenario, pues no deja de estar ahí. claro, en realidad en la música para cine, el compositor se subordina, y así debe ser, al discurso artístico del director. Sobre todo cuando uno participa de proyectos de lo que se llama de autor, o sea, donde el director quiere decir una cosa, se pelea con los productores para evitar que la pulsión comercial distorsione ese discurso que quiere contar, y entonces todo el equipo creativo, el director de arte, el mismo editor, el músico, el sonidista, se subordina a su discurso. Y eso está Claro. padrísimo. A mí me encanta, me fascina. Me he peleado con directores, a los que quiero mucho, que me han formado como músico de cine, porque me han dicho, no, la música va por acá. Y yo les he dicho, no, pero estás arruinando tu propia escena. Sí, pero la música va por acá. Y le digo, eres un necio y la música así pues, es una pendeja. Pues la vas a hacer así porque mando yo. Y me he tenido que comer el orgullo y he aprendido. Es una profesión muy diferente. Ahora, cuando el artista, que es mi caso, yo no sé que también lo haga, pero estoy seguro que tengo mucho que contar. No se subordina al discurso de otros, sino que dice, que ahí voy yo con mi discurso. En mi novela yo escribo lo que se me antoja a mí. Si a la editorial le gusta, chingón. ¿Qué es lo que pasó con el Diario Negro de Buenos Aires? Es una obra súper oscura, rarísima, donde están planteadas una serie de problemas como el exilio o el que regresa, que son muy comunes, pero está planteado desde un ángulo muy raro, con un humor negro. Es una obra extraña. A mí me vale, yo no la modifiqué nunca porque como no vivo de eso, yo la mandé y tuve la suerte de que una editorial grandota dijera, va. Eh, Y eso me hizo muy feliz. Fíjate que yo he recibido el reconocimiento que siempre quise con el Diario Negro. O sea, claro, con sí, el Diario Negro de Buenos Aires ha habido voces que yo respeto muchísimo. No las voy a decir acá para no sonar vanidoso, pero realmente escritores o críticos de nuestro ambiente literario, mexicano, intelectual, que se han ocupado del libro y han redactado reseñas que a mí me han hecho muy feliz, o sea, y me animan a seguir escribiendo, decir, bueno, no estoy tan... Uno necesita siempre el espejo de los demás para saber si está contribuyendo, porque eh, claro. ahora hay como una moda de
toda rola que hago, toda foto que saco, toda pendejada que toco en el piano una tarde, la subo a la red, la subo a la red, la subo. Entonces estamos plagados de momentitos que, pues, que no aportan demasiado, o de obras o obritas, pues que no aportan demasiado, ¿no? Y eso, Porque perdón, es, sí, es la cultura de lo desechable. la cultura de lo desechable y de la vanidad cumplida en un pequeño like de Instagram. Y entonces hay cosas que se hacen con poco esfuerzo. Yo cuánto respeto a un tipo como Peter Gabriel, que lleva, no sé, 20 años sacar un disco, no sé cuánto lleva. Porque es un tipo que dice, si no tengo más que decir, si lo único que voy a hacer es repetirme a mí mismo, pues no voy a hacer nada más. Entonces, por Claro. eso amo a un escritor como Rulfo, ¿entiendes? Que el otro día leía una fábula de Monterroso maravillosa que decía que había un escritor que había hecho un primer libro muy exitoso y un segundo libro muy exitoso, y después ya no encontraba más que decir, y lo criticaban y decían, pero usted tiene que publicar, y venían las editoriales y decían, pero ¿por qué no publica su tercer libro? ¿Y por qué? Y entonces él les contestaba, ustedes lo que quieren es que yo fracase, que haga un libro malo, que haga un libro malo. Entonces viene un tipo como Rulfo y te hace 2 libros Claro, sí, sí, y rompe la cancha. sí. Entonces yo creo mucho en esos artistas que son muy autocríticos y que realmente muestran al mundo un producto que dicen, bueno, aquí hay una cuota de aporte, una cuota de originalidad. Aquí creo que mi voz merece ser escuchada, pero no todo lo que yo escriba, ni toda rola que haga, tiene un Estoy valor. completamente de acuerdo. Sí. Completamente de acuerdo, Federico. Sí, este, esos fenómenos que últimamente se han dado, sí son a veces hasta chocantes, porque la gente, ya no diga los artistas, la gente publica cantidad de cosas que realmente no nos interesan a nadie o luego se vuelven del interés general, no sé por qué razón. O sea, Increíble. es asombroso. Y esa postura que tú comentas, pues claro que es una postura congruente y es una postura con la que estoy completamente de acuerdo. Eh, Esto de la novela que dices tú que has recibido el reconocimiento, es lo que yo te decía, ha llegado el reconocimiento por el lado que menos lo esperabas. Si Sí. tú, si tú publicas una segunda novela o no la publicas o es la única, ahí está ya el trabajo plasmado, que por cierto no he leído yo tu novela y No veré la te, forma de conseguir. no te regalé ¿Cómo? una en Aguas cuando fui a presentar la Aguascalientes, no te di una. No, no, ya creo que yo me tuve que salir pronto, algo así, no sé qué pasó. Estuve ahí en la presentación, pero no tengo una copia, pero la consigo acá con Sofía o con Lalo Watts o algo. Este, pero sí, creo que es un logro importante de tu parte eso. Y bueno, ojalá y tus trayectorias, digamos, en las diferentes quehaceres artísticos que tienen, sigan adelante. ¿Cuáles son tus planes ahora con todo esto de la pandemia, que nos ha detenido en muchas cosas? En lo personal, yo también me he sentido como paralizado en muchos sentidos, pero por ejemplo, siento que lo que tú haces de música para películas, pues es algo que puedes continuar. Siento que también lo de la cuestión de la escritura es algo que puedes continuar. Pero ¿cuáles son tus planes o cuáles han sido tus quehaceres también a lo largo de este año de confinamiento y hacia dónde estás moviendo el rumbo, hacia dónde estás dirigiéndote en los tiempos que siguen? Sabiendo que obviamente por muchos planes que hagamos a veces ya no sabemos si se van a poder cumplir o no. Sí, bueno, te agradezco mucho la pregunta que me permite compartir contigo y con los que vayan a escuchar esto un poquito de mis pasiones. O sea, yo soy como una víctima de mis pasiones y eso creo que es virtuoso. Un poco retomando lo que decíamos en el fragmento anterior de la conversación, yo suelo no ir al teclado a componer por componer, ¿no? Salvo cuando es chamba, bueno, ahí, o cuando intento grabar o registrar un instante que me emocionó mucho en un poema, no escribo poesía por a ver qué se me ocurre, ¿no? O sea, no soy de esos escritores que se sientan todas las mañanas y de 9 a 10 escriben una cuartilla, que es una metodología que respeto, pero yo tengo como un dogma personal
y en el caso de la subversión, mi proyecto solista siempre fue así, que es solo cuando te viene un impulso cenital y quieres realmente contar algo, cuéntalo. Ya sea en una rola, en un texto o en una música instrumental, porque si no, como que no vale mucho la pena. Y entonces, pues estoy plagado de proyectos, no me faltan. En este año de pandemia avancé muchísimo en lo que es el segundo disco de la subversión. Eh, Quise hacer una familia de rolas un poquito menos, no sé cómo decirlo. El primer disco es un poco intelectualizado, quizás tiene un toque de sobreproducción, quizás hay el compositor de score que ya conoce un poquito de orquestación, metió quizás un elemento de más por rola. Quiero volver a una cosa un poquito más simple en el sentido de instrumentación y darle cabida a rolas más francas, rolas más directas. Y creo que tengo unas 10, 12 rolas que van en ese sentido y que me gusta mucho el rumbo que están tomando. En cuanto pueda las voy a ir a grabar, ¿no? Con músicos, con los músicos que forman la subversión, que son los músicos. Tengo 2 ideas de novelas en la cabeza y esto te lo cuento porque me parece que puede ser hasta gracioso, para todos aquellos que aman la poesía. Estoy atrapado en la misma lucha de toda mi vida. Yo escribo poesía desde muy joven y es quizás el arte que más me atrae, pero a la vez es el arte más traicionero, más terrible, porque la poesía es un don, ¿no? A mí una vez me lo dijo siendo yo muy joven, cuando le llevé unos poemas a este gran poeta argentino, Argenmex, que falleció en México, Juan Gelman. Me dijo: Fede, la poesía es un don. Y hay algo tragicómico en que sea un don, porque hay gente que tiene el don y hay gente que no lo tiene. Y hay otros que tienen un uso del lenguaje y se pueden como disfrazar de poetas, pero la poesía los traiciona y los evidencia. Entonces yo me pregunto hace muchos años si soy poeta o no. Es una pregunta que me lacera el corazón, Abraham. Ya me lo tomo a broma porque en un tiempo me preocupaba en serio y ahora digo, bueno, ya, no se puede ser de todo, cabrón. O sea, te fue bien con tu novela, no pretendas encima de todo ser poeta, pero bueno, ahí hay una familia de poemas, unos 20, 25 poemas, de miles que he escrito a lo largo de mi vida, que creo que por ahí se pueden salvar y convertir en un libro, y quizás ese sea un libro que salga este año, si es que editores, amigos poetas que lo vean, me dicen que debo ir por ahí. Porque lo que menos quiero es decir que voy a lanzar un libro de poesía que no es poesía, ¿no? Que es prosa fraccionada. Es un misterio la poesía, no sé qué pienses tú al respecto, pero... Pues yo creo que eh, mm, que tú seas poeta o no lo seas, y obviamente estoy de acuerdo con Juan Gelman en que es un don, no solo la poesía, muchísimas de las artes tienen que ver con eso, con que tienes el don o no lo tienes. Yo infinidad de veces me he cuestionado si realmente soy músico, porque al ver músicos de un calibre así realmente pesado en el escenario, que me ha pasado, digo, ¿yo qué estoy haciendo grabando discos y haciendo cancioncitas? Esta gente sí son músicos de verdad. Entonces, no lo vas a decidir tú. Si tú eres poeta o no eres poeta, no lo vas a decidir tú. Si te publica una editorial, qué bueno, ahí ya hay un primer afirmativo a que sí vas por buen camino. Y después la respuesta de la gente también tiene mucho que ver. La gente que le guste la poesía y que le guste, al final de cuentas, consumir tu poesía, pues van a decidir si tú eres poeta o si tienes el don o no lo tienes, ¿no? O sea, yo creo que, ah, digo, a mí un poco en esta pandemia, déjame que te comparto una reflexión que tengo, es ese cuestionamiento de si soy artista o no soy artista, Sí. tiene que ver con que mucha gente en esta pandemia se ha tenido que buscar dedicar a otra cosa que no es la música, que no es el arte, porque pues, se cerraron los espacios. Entonces, tengo yo la sensación o la esperanza de que, al final de cuentas, quien sí es y no es, quien sí tiene el don y quien no lo tiene, se va a saber al final de todo esto, porque los que sí lo son van a poder van a poder trascender esta crisis.
Y los que no lo son, pues van a terminar dedicándose a otra cosa, porque yo sí creo que socialmente critico un poco, y a lo mejor está mal que lo diga, que mucha gente se disfraza de artista, mucha gente dice ser artista porque practica una disciplina artística, pero ser un artista quiere decir que haces arte, o que por lo menos estás en el trabajo y en el rigor de hacer eso, ¿no? Y no porque tú hagas o participes en un grupito de rock o porque participes en una obrita de teatro ya eres artista. Sin embargo, mucha gente se ha colgado de eso para tener una vida llevadera y sacar un poquito de dinero de ahí, ¿no? Entonces, creo que la necesidad de comunicar, la necesidad de utilizar lenguajes del arte para transmitir lo que somos, pues ya es una ganancia que tengamos la posibilidad de hacerlo. Quien decide lo que somos, a lo mejor no somos nosotros. No, eso No sé sin qué. Eso sin duda. No, yo lo digo un poco a tono de broma también. Eh, Vengo de una concepción muy fatalista o elitista, que es la que heredé de mi abuelo, que era un tipo sensacional, que siempre usaba la frase que tú usaste ahora, ¿no? Si está Shakespeare, pues ¿cómo me voy a atrever yo a escribir? Lo cual, llevado al extremo, es una actitud paralizante y hasta tonta, porque bueno, a ver, hay matices y hay grados. Hay gente que es genial y hay otras que aunque no es genial, tiene algo que decir y todos aquellos que tengan algo que decir tienen el derecho a expresarlo. Y como tú dices, ya habrá un público que juzgue o no. Eh, yo con la poesía en concreto, con ese arte, con esa manera expresiva que es la poesía, tengo una viejísima relación de extrañeza, me llama tanto la atención y me hago esa pregunta porque yo creo que tengo elementos suficientes como para saber responderla en mi fuero interno, ¿no? Eh, Borges decía algo terrible de su propia poesía, ¿no? Decía que su suerte era una poesía intelectual, que le estaba negada la metáfora, la interjección, ¿no? Y bueno, hay poetas que son poetas intelectuales, que reconocen que que no son traductores de ese mundo mágico, ¿no? El poeta en realidad es un tipo que amplifica la magia del mundo, que para el resto de los mortales no la ves. O sea, cuando Neruda hace su oda a las cosas, es una manera de decirte, ve cuál es la tarea del poeta. Yo decido, agarro una papa y la convierto en un poema. Agarro un cactus y lo convierto en un poema, porque no es que la papa sea poética, sino que mi traducción, lo que yo le confiero desde mi magia de Mi poeta, visión, mi claro, visión, y ese pinche don es maravilloso, ¿no? Yo claro. creo, como decía Faulkner, ¿no? Decía, todos los escritores queremos ser poetas y cuando nos damos cuenta que vamos a fracasar en ese arte mayor de la poesía, nos dedicamos al cuento, cuando descubrimos que el cuento es muy difícil, terminamos haciendo novelas, ¿no? Eh, pero no, tampoco se puede caer en el extremo de que también esconde un elitismo de, no, bueno, hay monstruos. Yo cuando te escucho hablar y me dices lo que me dices, yo creo que tú eres un artista también súper valioso, lo has sido siempre, lo eras con el que ríe, lo eres con tus proyectos actuales, que yo he disfrutado mucho. Tú eres un tipo con una pulsión artística y bueno, no podemos limitarnos porque haya No, monstruos de afuera, ¿no? no, por supuesto, por supuesto. O sea, no es que me vaya a detener porque veo gente impresionante. O sea, yo más bien trato de tomar como esos ejemplos de la gente esa que tiene el don del que hablamos, sobre todo para mantener y para recordar que hay que mantener la humildad, porque, porque la pretensión del ser o no ser tal cosa creo que es una parte que a lo mejor nos detiene, nos estanca. O sea, yo creo que los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Yo hago lo que puedo, lo que me gusta, y ahí está, no, 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 sin la pretensión de que digan, o que me admiren, o que, como tú dices, el reconocimiento siempre es importante y cada quien tendrá su propio nivel de reconocimiento en su momento. Pero sí creo que mucha gente debemos de tener un cierto nivel de autocrítica
que nos esté ubicando siempre, porque luego por un aplauso tu cabeza ya anda flotando. Sí, no, totalmente. Bueno, esa es la diferencia entre los chavitos que éramos, el chavito que tú conociste, que cantaba en El Juguete Rabioso, con este güey con el que estás conversando ahora. Yo creo que Claro. la inteligencia te obliga a la humildad. Yo creo que con la edad uno se va haciendo más humilde. No todos, no necesariamente, pero yo apuesto por esa sabiduría. A medida que crezco tengo más dudas, no más certezas, porque al conocer un poquito de algún tema te das cuenta que tu desconocimiento de ese tema es tanto mayor. Es enorme. Entonces, la humildad es esencial, lo cual no debe llevarnos, ¿no?, como conclusión de lo que estamos diciendo, a la parálisis. Una cosa es humildad y otra es parálisis. Por supuesto. Por supuesto, Federico. Federico, pues hemos estado platicando súper chido. Hay temas que tenía incluso en la mente que se me fueron preguntarte, por ejemplo, cuando nos produjiste el segundo disco del Que Ríe, toda esa experiencia, esa convivencia, que también estuvimos por allá en tu casa un mes ahí viviendo en el DF, que espero que podamos continuar en una segunda parte de esta charla, porque nunca alcanza el tiempo para todas estas experiencias que yo creo que son valiosas para compartirlas con la gente. Ahora, estaríamos pasando a la siguiente sección, que es una recomendación de tu parte, un disco, y digo un disco porque yo te sigo ubicando más en el terreno de la música que en el de la poesía o en el de la literatura, pero siempre a mí me gusta como compartir las cosas con las que yo me he formado o que me han dejado algo importante, que me han dejado una enseñanza importante. Y bueno, pues hablando de música, pues hablamos de discos, ¿no? En este caso, tú nos vas a platicar ahora de un disco que ha sido súper importante en tu vida. Platícanos acerca de este disco de The Who, Quadrophenia, que mencionas ha sido muy importante en tu vida y ¿por qué? ¿Por qué es tan importante para ti ese disco? Gracias por permitirme hablar de mi propia iglesia. Cuando yo tenía 15 años conocí a The Who y lo convertí en una iglesia personal, porque bueno, es una tendencia que tienen todos los seres humanos, convertir en religión cosas que no necesariamente lo son. Ahora yo puedo limpiar de dogmatismos esa pasión por The Who y analizarlo con cierta frialdad. Y por supuesto, cuando yo pongo Quadrophenia, mi corazón tiene una memoria, es una memoria traumático hermosa de la primera vez que escuché Quadrophenia, y yo vuelvo a esa primera vez cada vez que pongo el disco. Hay discos que tienen, obras artísticas que tienen esa capacidad. Me encanta que hables de discos, porque además particularmente Quadrophenia es una obra en sí, compuesta por no sé cuántas rolas tiene, es un disco doble, tendrá unas 15, 16 o 17 temas, pero es una obra conceptual, como le gustaba hacer a Pete Townshend. Él lo había hecho con Tommy, después tuvo un proyecto que no terminó de cuadrar y lo hizo con Quadrophenia. El mismo Pete Townshend declara que es su obra máxima, que él cree que llegó a su cumbre como compositor, que él cree que nunca se pudo superar a sí mismo después de esa obra. Y Quadrophenia, yo la valoro. Voy a intentar dividir rápido, hacer un resumen en la valoración subjetiva y la objetiva. Para la valoración subjetiva, creo que nada lo ilustra más como una pequeña anécdota. Yo era un chico super Beatle, amaba esa dulzura de los Beatles, esa amabilidad de los Beatles también, salvo un par de ejemplos cuando John Lennon se encabronaba y hacía Come Together o hacía Jet Blues, ¿no? Yes, I'm lonely, wanna die. Bueno, ese John Lennon rompía un poco con esa amabilidad que permea la obra de los Beatles y que le permite a un chavito adentrarse en el rock sin salir demasiado lastimado. Cuando en el patio de la escuela, Luis Vives, volvemos al Vives, a mí me pusieron, ¿te acuerdas los Walkman, ¿no? Los cassettes con eso, claro, que se escuchaban muy bien, por cierto, con unos audífonos muy buenos, y me pusieron una canción de The Who, mi vida cambió. No era de Quadrophenia, pero fue mi entrada a The Who.
era I Can See for Miles. Y yo escuché ese tema y escuché la batería de Kid Moon y el bajo de John Entwistle y la guitarra de Pete y dije, aquí pasa algo muy diferente. Con el tiempo me di cuenta que era, pero en ese momento solo fue un impacto emocional brutal y una sed por escuchar más de ese grupo. Y empecé a escuchar discos de ellos. Un amigo que en ese momento grababa en cassette los acetatos de su hermano me los fue dando y el tercer disco que me pasó de ellos fue Cuadrofenia. Y cuando escuché Cuadrofenia, no sé cómo explicarte, fue de esos momentos como ciertos libros que leí o ciertas películas que vi donde el cerebro se me ensanchó para siempre y ya no volvió a reducirse nunca más. O sea, me planteó un ensanchamiento del encéfalo que se acomodó a la perfección, estoy hablando de lo subjetivo, al adolescente que en ese momento necesitaba una bandera. Los Beatles no me la daban. The Who me la dio, porque Cuadrofenia es un himno de la adolescencia. Is it me for a moment? Love Rain on Me. Está lleno y cuenta la historia de un personaje, Jimmy, que está saliendo de la adolescencia, convirtiéndose en adulto, y el trauma que eso representa para todo individuo humano. Y entonces, bueno, me identifiqué brutalmente con el tema, sin entender del todo las letras, porque en ese momento mi inglés era aún peor del que tengo hoy en día, y me enloqueció musicalmente. Cuando escuché The Real Me, no podía creer que la batería y el bajo pudieran comandar una canción como la comandan John Entwistle y Kid Moon en esa canción. Dije, acá hay algo muy raro, muy impresionante, esto es el rock. Y me volvió loco. Y después está el lado objetivo. Yo he estado escuchando Cuadrofenia a lo largo de mi vida y ya como un compositor que entiende un poco más las reglas de la composición, las reglas de los arreglos, esa magia que debe tener toda obra de rock en la cual se debe conservar la espontaneidad rockera y a la vez tiene que haber una cuota de elaboración, de criterio, de producción musical, que en Cuadrofenia llega a su cumbre, ¿no? En una síntesis brutal entre espontaneidad, potencia letrística, emoción melódica, y el rock está franco y puro. Si tú tuvieras que decir cuáles son los grandes discos del rock, bueno, sin duda ahí está Led Zeppelin 4 y está Cuadrofenia. Aunque otros puristas de Who te dirán que Who's Next es mejor. Y bueno. Cuadrofenia es una obra entera que si tú haces el ritual de escucharla de principio a fin, no solo fue música lo que entró en tu corazón, sino que entró una historia, entró toda la problemática adolescente, vuelvo a decirlo, y entró una de las expresiones de música popular que marcaron el siglo XX. Es una obra cumbre, como The Wall lo es para Pink Floyd. Te guste más The Dark Side o te guste más Animals, chingón, pero The Wall no le puedes negar que es una de esas obras que trascenden su género, ¿no? Cuadrofenia no solo es rock, no solo es música, es algo más. Es la expresión de una época, es la expresión de la juventud británica de los 60s, es un chingo de cosas en una sola obra. Sí, fíjate que yo con Cuadrofenia, la primera vez que lo escuché, realmente la escuché en la película. Que la película es del 79 y el disco es del 73. Pero antes yo ya había escuchado, bueno, ya había visto la película de Tommy, creo, sí. Sí, ya la había visto. Y las dos películas las vi en el cine, por cierto. Tommy me gustó mucho, pero la música de Cuadrofenia me impactó mucho más. Sin duda, para mí el disco que más me gusta y que estuve hoy escuche y escuche y escuche y escuche de los Who fue Who Next. Para mí Who Next, las rolas que tiene Who Next son impresionantes. Hay un documental de estos que dice cómo se hizo The Dark Side of the Moon, cómo se hizo Who Next. Y tiene cosas increíbles que no te imaginas, ¿no? Sin embargo, ayer estaba reescuchando justamente Cuadrofenia y lo que tú señalas es súper acertado porque hay un trabajo muy pesado de composición ahí en la que también en Tommy lo notas, pero en Cuadrofenia está manejado de una manera maestra. O sea, hay motivos que se repiten a lo largo de la obra que los utiliza en diferentes modos, en diferentes
arreglos, a veces semilento, a veces como un fondo melódico, a veces como algo bien energético rock. Y sí, es muy atractivo, siento yo, toda la obra de los Who melódicamente, pero sí todo este rollo que trae Pete Townshend de armar este tipo de cosas que, como tú dices, trascienden el género. O sea, incluso en el inicio del disco, yo oigo también, quizá también por un poco por la época, lo que estaba sucediendo alrededor, que estaba muy de en boga el rock progresivo, yo le oigo una vena progresiva a Cuadrofenia. Totalmente la tiene, claro. Sí, entonces, pues Cuadrofenia como tú dices, un disco histórico, algunos estarán de acuerdo o no, pero sí es un disco que debemos escuchar, para empezar todos los que decimos que nos gusta el rock y en general la gente, ¿no? La película, no sé, a mí yo la vi una vez cuando estuve en el cine, luego la vi en internet y ayer que estaba buscando imágenes de la película, vi algunos reportajes que no alcancé a leer, que decía, ¿por qué Cuadrofenia es una gran película? Yo cuando la vi me dejó así como, no sé, no me dejó completamente impactado, satisfecho. ¿Tú qué opinas de la película? La película, genial que toques el tema. Digo, genial para mí porque me divierte mucho el tema de la película. Yo la vi a los 15 años, creo, y enloquecí. Enloquecí, me emocioné, me identifiqué con Jimmy, me pareció genial. La fuimos a ver con Santiago y nos hicimos mods. En ese momento nos hicimos mods. Y en vez de drogarnos con unas, como se drogan ahí con las blues, Anfetas. que las llaman las blue, nosotros comprábamos pastillas, unas, no sé si te acuerdas, miel limón, que eran muy ricas, unas pastillitas y las llamábamos las green. Entonces nos dábamos unas green y nos subíamos en nuestras bicis y habíamos empotrado en los manubrios una una de esas reproductoras de casete y poníamos Cuadrofenia y nos íbamos por la colonia brincando banquetas y nos metíamos a Chapultepec tomando greens y escuchando Cuadrofenia. Y formamos una banda de mods en la escuela y hicimos una novela mod que se llama En busca de la canción de amor. Fue de las primeras novelas que yo escribí y la escribí con Santiago Bem. O sea, Santiago Bem y yo hicimos una novela, nadie lo sabe, basados en Cuadrofenia. Y teníamos toda una tropa de amigos, entonces nos poníamos unas gabardinas verdes y toda nuestra vida estuvimos procurando encontrar las verdes, gabardinas verdes para emular a los mods. ¿Por qué? Porque es una película diseñada para pegarle el corazón a un adolescente varón, además. Es una Fíjate, club de perdón, Toby a full. yo la vi, yo creo que justo cuando salió en el 79, yo la debo haber visto en el 80, yo tenía 15 años, más o menos, Claro. y algo no me acabó así no me acabó de gustar, no sé si se me hizo a lo mejor un poco pasada en el sentido ese de estar ingiriendo las pastas que lo ponían a este chavo pues arriba, ¿no? No sé. Pero en la historia Yo de creo que amor, tú estabas... Ah, bueno, sí. mira, este sombrerito es un sombrerito británico de los que usaba el chico de Cuadrofenia, por cierto. El amigo de Jimmy. Vamos a ver, la historia de amor es tremenda. Yo me identifiqué mucho porque a mí me pasaron cosas así con chicas en la adolescencia, de enamorarme y no ser correspondido, o ser correspondido una tarde y pensar que lo había logrado y luego darme cuenta que no. Sí, claro. Is it me for a moment? O sea, y luego tiene Love, Rain on Me, que es decir, tengo demasiado amor para el mundo. Claro, es un amor narciso, es un amor adolescente, es un amor que exige un modelo romántico que pues, es imposible de llevar a cabo en el mundo real con personas reales, pero que a la vez es un motor, es casi un motor ideológico. Yo me identifiqué muchísimo. Ahora, fíjate lo que pasó. Hace 2 meses la vi con mis hijos y con mi chava, aquí en casa en la pandemia. Me aburrió, no la acabamos. Me di cuenta que era club de Toby total. O sea, mi mujer me dijo, wow, o sea, es una oda de Who. Le dije, pues sí, es una oda de Who. Al enano a mi hijo le gustó, pero
quiero decir, es para un momento, ¿no? Claro. Es para un momento, la película. De todas maneras, creo que es una pintura bien interesante de lo que eran los mods y los rockers. Estas dos pandillas. Y cómo los rockers eran racistas, con sus chamarras de cuero. Y los mods escuchaban música negra y tenían otra aproximación al disfrute, pero eran unos dandies, ¿no? De working class que pretendían ser más de lo que eran, llenos de prejuicios por otro lado. Y es una gran pintura de lo que los prejuicios identitarios pueden producir en la juventud o en la gente, ¿no? Estas peleas inútiles donde tú encuentras a los barras, ¿no? A la barra brava de Chivas matándose con los del América, y dices, finalmente esto es una pendejada, y sin embargo es una pendejada constitutiva del ser humano. O sea, la raza humana está hecha de xenofobia y de chauvinismo, ¿no? Los nuestros son los mejores, ellos son los malos, que cuando se lleva a otras arenas, porque si lo pones en un partido de fútbol es divertido, pero si lo pones en la arena política puede destrozar un país, que es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Entre los que son anti y los que son pro. Y los que están en medio y quieren hacer un pensamiento crítico y quieren complejizar la discusión política son tibios, que no se la juegan, que no se dan cuenta del momento histórico que estamos viviendo, que son afines a la derecha o afines a la izquierda. Y ese juicio dicotómico, maniqueo, destroza las sociedades. Entonces, en ese sentido, Quadrofinia puede arrojar una lección, ¿no? Sobre nuestros defectos como raza humana. Sí, no, tiene muchos mensajes que se pueden leer, pero justamente lo que comentas de que ya visto a la distancia, cuando lo ves, cuando estás chavito, digo, a mí me pasa muy seguido con discos que cuando los escuché me volvieron loco, no los había podido conseguir, los consigues y lo vuelves a oír y dices, ¿cómo? ¿A poco esto me gustaba a mí, no? O sea, claro. Digo, sí suele suceder. Un dato curioso también de Cuadrofenia es que la chavita que hace el papel ahí o sea, la enamorada, pues, de Ginny, es Toya, la esposa de Robert Fripp ahora. No, qué buen dato, Sí, no lo sabía. sí, es Sí, ella. era Digo, muy porque guapa. he estado viendo videos que saca Fripp con Toya en el que hacen cualquier cantidad de locuras. Cada domingo hacen un video y lo publican. Sí. Yo decía, esta chava tiene un grupo de rock interesante. Pero hasta ayer me di cuenta que ella era la protagonista de la película, curiosa. Órale. Yo estaba muy enamorado de ella. Me había identificado. Sí. Muy bien, Federico, pues, perdón, dime. No. Dime. Si tienes algo que agregar, que nos digas tus redes, la gente si se quiere comunicar contigo. Los discos de Juguete Rabioso están en Spotify, ¿no? Según sé. Sí, gracias, Abraham. Mira, subió hace menos de un mes, el 26 de marzo, subió por primera vez en años Caras Modernas a las plataformas digitales. Es algo que venía pidiendo mucho la gente y ya está ahí para los que quieran volver a escuchar Caras Modernas. Alma Total ya estaba desde el 16, que fue el reencuentro del juguete en el Vive Latino. Mis redes sociales son Fede Bonazo Music, Instagram y Facebook. Yo consulto mucho mi Facebook, más que Instagram, y siempre respondo al que me mande mensajes ahí, a través del Messenger de Fede Bonazo Music o pongan un comentario. Siempre respondo, estoy muy atento. Estoy muy atento para aquellos que quieran el disco de la subversión, que aquí está. Con mucho gusto se los puedo mandar a precio de fábrica, simplemente para que yo no pierda, y lo mando autografiado y yo me hago cargo del costo de envío. Y lo mismo con el Diario Negro de Buenos Aires. Te agradezco mucho que me permitas a través de este podcast promocionar esa obra, porque bueno, como hablábamos a lo largo de esta conversación, en este océano de oferta artística que hay, uno le toca el penoso rol de autopromoverse. O sea, antes eso lo hacía un equipo por uno cuando estaba en una disquera. Y entonces uno no se manchaba las manos con la tarea que a mí me resulta tan incómoda de la autopromoción, porque hay que andar mandando fotos de uno mismo, pero es la única manera que tenemos para
que lo que hacemos tenga una oportunidad en el océano gigantesco de oferta artística que hay hoy en día. Entonces, esas son mis redes, esos son los trabajos más actuales de Fede Bonazo, tanto en la música como en la literatura. Y encantadísimo de conversar. Si alguien leyó la novela y me la quiere compartir lo que piensa de ella, a mí me hace muy feliz. Yo suelo compartir lo que me cuentan de la novela en las redes. Siempre le doy tribuna, aunque sean críticas duras, a lo que la gente piensa sobre lo que yo hago, porque ese diálogo a mí me nutre enormemente. Muy bien, Federico. Pues agradecerte profundamente que nos hayas dado tu tiempo para charlar de tantas cosas tan interesantes que, reitero, espero que podamos tener una segunda parte en la que señalemos y platiquemos acerca de muchas otras cosas que faltaron. Ahora, agradeciéndote tu tiempo y la charla que has concedido, también pasar a la siguiente sección, que es que nuestro invitado nos comparta una intervención musical. La sección de la que hablo se llama De Viva Voz y te pido que nos presentes el tema que nos vas a regalar. Ok, muchas gracias. Creo que por el formato que tiene tu sección no va a alcanzar a estar entero el tema, pero creo que va como desde la segunda estrofa con su coro y al final. Es un tema muy, muy particular, muy especial para mí, que me gustó compartir aquí en tu espacio, porque es una rola que le tengo especial cariño, que se llama Mississippi, y el cariño se lo tengo porque habla de un queridísimo amigo que conocí yo en la época en que estaba clandestino en Buenos Aires, esa época de la que hablamos cuando iniciamos esta conversación, en la cual mi familia tuvo que protegerse casi que en un búnker y sin dar nuestra dirección a conocer a ningún amigo para evitar ser capturados por la dictadura militar. Y un militante, amigo de mis padres, que era un chavo muy joven en ese momento, fue a vivir con nosotros, pero no podíamos saber su nombre porque él también estaba clandestino. Entonces mi hermana y yo lo bautizamos Mississippi. Y la canción cuenta la historia de el tremendo enamoramiento y cariño que tuvimos con Mississippi y lo doloroso que fue que un día tan abruptamente como había llegado a nuestra familia se tuvo que ir. Y lo que pasó con él, con su destino personal, es algo que está insinuado en la canción. Y hay un video de la canción para aquellos que tengan curiosidad sobre esta historia, que es un himno a la amistad y que yo agradezco tanto a los directores que lo realizaron, que hayan tenido la sensibilidad de interpretar la esencia de la rola. Es un video que pueden encontrar en mi canal de YouTube, en Federico Bonazo Music en YouTube, que se llama Mississippi, y que más allá de la rola mía, yo recomiendo como pequeña historia muy bien contada por estos talentosísimos directores que son David, Georgie y Sam, su esposa mexicana. Él es un francés y la chica es una mexicana. Ojalá que los que nos escuchan y escuchen esta interpretación en vivo de la rola se asomen al video también. Sí, estaba leyendo en el disco de la subversión que justamente medio platicas, ¿no? O sea, está redactado ahí el asunto del amigo misterioso que llega ahí a invadir tu casa. Es súper interesante el dato. Pues vamos a disfrutar de esta pieza Mississippi y despedirnos de Federico Bonazo y de todos los que nos ven y esperar que la próxima semana nos vuelvan a ver en un capítulo más de este podcast que que le quisimos llamar Del futuro no me acuerdo. Muchas gracias, Federico. Hasta la próxima. Gracias, Abraham. Un gran abrazo, querido amigo. En aquellos días largos, cuántos juegos inventamos, muñequitos de papel maché. Todo lo que nos quitaron, todo el sol que está enterrado, vuelve a veces con tu misma piel. Y te bautizamos con el nombre de un lugar lejano, Mississippi. Mississippi.
escapaste. Como un río abierto te guardamos, Mississippi, Mississippi. Mucho tiempo te esperamos, Flavia y yo nunca paramos de preguntarles por vos. Y tuvieron que contarnos que tus vivos ojos raros iban repartidos en nosotros dos. Mississippi, 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 Mississippi. Muchas gracias. Un gran abrazo y todo mi deseo de que ustedes y sus familias estén muy bien.